Ahora sí, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Notas en 35 milímetros. Y hoy, en este capítulo doble esta semana, ahora sí otra recomendación. Justamente el capítulo pasado estaba hablando de lo que estaba encontrando en Max. Una de ellas fue la recomendación pasada, que fue Mickey 17, protagonizada por Robert Pattinson, dirigida por Bong Joon-ho, ganador del Oscar, ganador de la Palma de Oro. Y bueno, justamente al lado de Mickey 17 estaba otra película que se llama The Altonites, protagonizada dos veces por Robert De Niro. Otra película en donde un actor interpreta a dos personajes en la misma película. Creo que este año se ha vuelto tendencia. Lo hemos visto, como lo comenté la pasada, en Mickey 17, en este caso The Altonites. Y en Pecadores, la película de Michael B. Jordan, dirigida por Ryan Coogler. Y bueno, pero esa va a ser otra película que voy a hablar más adelante cuando tenga tiempo. Y bueno, The Altonites, ¿de qué trata? Bueno, para quien no estuvo enterado, porque la verdad estuvo en cines esta película apenas. O sea, yo la quería ver en cines y no duró mucho tiempo. Y saltó rápidamente a plataformas de streaming. Y esto se debe justamente a las críticas que generó. The Altonites, en resumen, trata de la vida, o bueno, más acerca del choque político y violento que tuvieron estas dos figuras más poderosas de la mafia, del crimen organizado en Estados Unidos a los 50, que fue Frank Costello y Vito Genovese, que interpretan en esta película Robert De Niro y Robert De Niro, respectivamente. Eh, para quien no esté tan familiarizado con la historia de la mafia, Frank Costello y Vito Genovese fueron de los mafiosos los más importantes de Estados Unidos. Eh, no sé si llamarlo aporte, pero tanto fue su influencia y su poder y todo lo que la historia eh, llevó a la mafia, fue base para construir varias de las historias o varias de las películas de la mafia moderna en Estados Unidos. Ahorita lo voy a hablar más adelante porque de hecho esto va a ser un pretexto para hablar acerca del cine de mafia. Esa es la historia básicamente. Estos dos tipos, Frank y Vito, tienen este conflicto. Costello, quien es este hombre más sofisticado para llevar toda esta parte de la mafia, del crimen organizado, hacerlo algo más político. Y bueno, Vito es algo más bruto, más ambicioso. Entonces el conflicto, porque aquí vemos que el quien tenía el poder en este caso era Vito originalmente, pero tuvo que irse del país, se fue a Italia, y cuando regresa a Italia pues se encuentra a quien le confió todo, que fue a Frank. Y ahora no va a soltar ese poder y pues se desata todo esta guerra. Bueno, principalmente porque Vito va a hacer todo lo que sea para intentar matarlo. O sea, ya sabe, gajes del oficio dentro de toda esta aparte. Esta básicamente es la historia. O sea, la película ahora sí como tal hay varios puntos. Y es que, ojo, The Altonites basándose en la gran figura de estos mafiosos. Lo que hace en este caso el director de esta película, que ganó un Oscar, si no me mal no recuerdo, que fue por Rayman, algo por ahí. Barry Levinson, si no me equivoco. No sé si tenga algo de experiencia acerca del cine de la mafia. Se oye mucho su influencia se nota la película en primer lugar que esto parece muy Scorsese, la película. O sea, toma muchos elementos que Martin ocupó para grabar Goodfellas, Casino, otras películas de mafia que existen, Scarface. El Padrino no tanto. Yo siento que El Padrino es un punto y aparte dentro del cine de la mafia.
Pero sí lo que nota su influencia es justamente el escritor de esta película, Nicholas Pileggi, quien trabajó justamente en los guiones de Goodfellas y Casino. Ahí se nota mucho el que esta película parezca Goodfellas o El Irlandés, en esta manera en que el protagonista te está narrando la historia, te está narrando cómo es que se hizo mafioso, cómo es que asciende todas estas escenas flashback, toda esta edición medio frenética, este ritmo violento, pero raramente, bueno, en este caso para The Alton Knights no se siente, o sea, no sé qué le pasa a la historia, no sé si es la historia, no sé si es la edición. Tienes a Robert De Niro, tienes a dos Robert De Niro haciendo un gran trabajo que según cuando se estrenó esta película la crítica le estaba diciendo que este era su mejor papel en toda su carrera, lo cual se me hace, perdonen por la palabra, pero se me hace una ridiculez que digan eso cuando Robert De Niro tiene otros papeles en El Padrino 2, en Goodfellas, en Casino, en El Irlandés, en Los Asesinos de la Luna, en Taxi Driver, en Toro Salvaje. O sea, perdón, pero, o sea, no digo que sea una mala actuación, uy, la peor actuación de su carrera, pero a eso, a que digan que es la mejor actuación, no. Y bueno, la película se siente justamente algo muy de Scorsese, sino que es, diría, me atrevería a decir que es algo que le pasó, por ejemplo, al Joker de Joaquin Phoenix, la primera película que se sentía como si hubieran hecho un reciclaje de las películas de Scorsese, pero ahora en este caso haciendo las películas de la mafia que ha hecho Scorsese en su carrera. Y justamente esto lo hace como una trama confusa porque vemos tanto la parte de Frank y de Vito narrando la historia ya casi muriéndose. Ya después vemos esta parte de después cómo lo narra desde el principio que se conocieron, después cuando este le confía el poder, luego cuando estos se pelean. No hay un ritmo, no hay un sentido fijo dentro de la película, no hay una tensión emocional, o sea, teniendo en cuenta que el cine de mafia siempre maneja el concepto de, obviamente, de la ambición, del poder, de cómo este poder es pasajero, ¿no? Siempre que hay un ascenso va a haber una caída. Y justamente ya que estoy tocando estos temas, es buen momento de hablar de la historia del cine de la mafia. Yo la verdad, siendo honestos, a mí no me gustaba esta clase de películas, no porque fueran malas, sino simplemente nunca me llamaron la atención. No fue, o sea, había visto El Padrino, que es casi de ley, pero no lo había visto, El Padrino y Goodfellas, por ejemplo, no fue hasta que un amigo que tengo ahí del trabajo, que espero que esté escuchando eso, le mando saludos, justamente creo que le empecé a hablar por cosas de estas, ¿no? Me estaba comentando acerca de que estaba leyendo un libro acerca de toda la mafia y salió todo este tema de la mafia y justamente nos lleva aquí a cómo este grupo, esta agrupación criminal, este crimen organizado dentro de Estados Unidos ha tomado un subgénero dentro del cine. Bueno, el cine de la mafia pues nace junto con el cine, o sea, justamente los primeros retratos que se tiene de la delincuencia organizada como tal, pues son películas viejísimas del año de 1900 y todo eso, y justamente pues va escalando, ¿no? A películas, por ejemplo, Scarface, la primera versión de Scarface que fue en el 32. Estas películas, pues aquí hay un fenómeno que se le llama, primeramente, y creo que es algo muy importante conocer, antes de que existieran las clasificaciones para las películas, o sea, clasificación A, B, C, D, R. Antes en Estados Unidos la Asociación de Estudios, no me acuerdo cómo se llama, creo que las siglas son AMPAS, aquí lo tenía apuntado, MPPDA, es una asociación de distribuidores y de estudios de productores.
ellos en la época de los 30-20, ellos acordaron pues un código. Bueno, no, formalmente se le llamaba un código de producción de películas, que fue un conjunto de normas para censurar ciertos contenidos dentro de las películas en Estados Unidos, pero pues ya coloquialmente se le conoció por el código Hays, quien era el apellido del presidente de esta asociación en aquel entonces. Esto se implementó justamente para proteger la moral pública en aquel entonces y pues evitar que el gobierno fuera quien censurara las películas en primer lugar. Entonces, justamente este código buscaba que las películas pues no promovieran ideas inmorales, subversivas, escandalosas, y justamente pues clave de este código incluía pues que el crimen nunca debe de glorificarse, que los villanos debían de ser castigados, no se podía mostrar sexo explícito, infidelidad como algo positivo o desnudez. La homosexualidad estaba prohibida, inclusive mencionarla en subtexto, más que obvio. El respeto pues a las instituciones legales, religiosas, a la familia, a los militares, es muy obligatorio, y pues evitar la vulgaridad en cualquiera de los sentidos. Justamente esta película de Scarface, la primera versión de 1932, no la de Al Pacino, generó esa controversia por mostrar el realismo acerca de la vida delictiva, ¿no? E inclusive tintarle un poco de glamour, ¿no? Justamente estas películas, por ejemplo, en este caso de las películas de mafiosos, el final no tenía que ser que el malo ganara, ¿no? Entonces, por eso todas estas películas en esta época, siempre ahora sí que el criminal o el mafioso pues terminaba en una figura de, pues vaya, terminaban muertos o en una tragedia, ¿no? Para que quede claro que esta vida no es buena y que no la deberías de seguir. Y justamente ya después, el ascenso de estas películas, la caída inevitable de los criminales y toda esta censura, terminaba generando como una clase de antihéroe del mafioso, haciéndolo pues ambicioso, brutal, carismático, como tú le quieres llamar, para después pasarnos a la posguerra. Justamente todo el cine negro toma esta parte del gángster y lo suma a todo lo que implicaba el cine posguerra acerca del glamour, de la crisis. Aquí empezó a haber una parte de obviamente que el cine también sufrió una decaída en Hollywood. Y ya después en los 60, 70 empezamos a un auge dentro del cine. Y es donde aquí, señoras y señores, llega la película que cambió el cine de mafiosos. Obviamente, tú ya sabes en qué cuál estoy hablando. Estoy hablando justamente de El Padrino de Coppola. Justamente basado en la novela de Mario Puzo. Aquí es donde Mario Puzo y Francis Ford Coppola convierten la novela en una película que cambia este género de mafiosos para siempre. O sea, incluso no solamente el cine mafioso, sino todo el cine. O sea, la forma de hacer cine, me atrevería a decir que es la mejor película hecha en Estados Unidos, por el impacto cultural, histórico que tiene. Aquí empieza a tomar ciertos elementos, como ahora la mafia, no solamente como un grupo de criminales que solamente buscan generar riquezas. Aquí y ahora ya esta película El Padrino define a la mafia como una familia encabezada por una cabeza que aquí en este caso es el padrino, Vito Corleone. En esta primera parte del Padrino vemos esta parte que protagoniza Michael Corleone,
ahora sí digamos que la oveja negra de esta familia, porque él no quiere seguir los pasos de su familia. Él pues es veterano de la guerra, condecorado y todo esto, pero justamente el intento de asesinato de Vito, por azares del destino, lo obligan a tomar un camino que él nunca pensó tomar. Y bueno, él, ¿quién diría que él sería el sucesor de su padre en el trabajo? Y bueno, ya después tendremos otra joya en el 74, El Padrino parte 2, que aquí amplía más este enfoque de la mafia. Más aparte de la familia, aquí toca temas como la inmigración, justamente con la historia de origen de Vito Corleone, cómo es que llega a Estados Unidos, y justamente toda esta parte de la inmigración, la política, los negocios, pues forman parte de ahora contarnos este sueño americano a través de Vito Corleone, cómo fue que poco a poco ascendió de poder. También le da ambas películas también le dan esta cultura o esta tradición italiana, sobre todo de la mafia siciliana. Toda esta parte, sobre todo en El Padrino parte 2, cuando vemos los orígenes de Vito Corleone en su infancia. Y bueno, esta película, aquí vemos la influencia de Frank Costello. No recuerdo bien si lo dijo Coppola en alguna entrevista o algo, pero bueno, al menos me atrevería a decir que Marlon Brando, para construir el personaje de Vito Corleone, usó la figura de Frank Costello para construir a Vito Corleone, a varios mafiosos, esta parte del jerarca o el patriarca de esta agrupación. Justamente esta película, los dos películas del Padrino al menos definen estas historias como algo más solemne, algo más elegante, por así decirlo, simbólico. Hay tanto de qué agarrar a hablar acerca de las películas del Padrino, la fotografía, la dirección, el guión, las actuaciones de Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, etcétera, 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 que es un tema bastante largo. No por nada, o sea, vas a decir, ay, Enrique, eres hombre, obviamente te va a gustar El Padrino. Sí, puede ser, pero miren, voy a serles honesto. O sea, yo la primera vez que vi El Padrino no se me hizo la gran cosa. Dije, buena película, interesante. Ya después que vi, hay una serie en Paramount Plus, si tienen Paramount Plus. Esta serie se llama The Offer, La Oferta, y justamente habla de cómo se grabó toda esta película del Padrino. La protagoniza el productor de esta película, que no me acuerdo el nombre, sinceramente, y no la voy a investigar. Y vemos más la desventura de cómo producir una película de mafiosos. Y no solamente eso, sino también todos los impedimentos que trajo, como el hecho de tener, por ejemplo, a Francis Ford Coppola, que era un director principiante, y tener que ponerle la fe en él, en que va a dirigir bien esta película, y acatando todas sus ideas por más locas que sean. También el hecho de Mario Puzo, no solamente el hecho de ponerlo como guionista, o sea, justamente ahí está la historia. Mario Puzo no era guionista, esta fue su primer guión, y justamente cuando él quería dedicarse a ser guionista a tiempo completo, cuando compró un libro de cómo hacer guión, la primera página decía: si quieres un buen ejemplo de un buen guión, ve El Padrino. Vaya. Y bueno, otras historias ahí, una de ellas que creo que es la más importante, que es el hecho en cómo la mafia metió las manos en la película, porque no les parecía tanto bien la idea de que se hiciera una película de la mafia. De hecho, inclusive la mafia no estaba tan de acuerdo en el libro, pero no fue hasta que el productor convenció esto, a tal grado de que inclusive la mafia se involucró en la producción, grabando escenas. Justamente, por ejemplo, si han visto El Padrino, en toda esta parte de la primera parte de la boda, vemos, no me acuerdo el nombre tampoco, vaya, siempre que grabo capítulos se me olvidan los nombres.
Eh, Vemos a un hombre sentado afuera de la oficina de Vito. Este hombre está como repasando sus líneas, o bueno, repasando lo que va a decir a Vito. Y justamente este tipo sí era parte de la mafia en la vida real. Y el hecho de que no fuera actor, pues eso, de esto de que está repasando lo que iba a decir, pues le da más naturalidad porque pues obviamente no sabía actuar. El sentirse nervioso, pues lo justificó en el hecho, pues es que está nervioso, ¿no? Porque hasta inclusive le ayudó más a construir la figura de Vito, ¿no? Porque creo que lo que más me gusta de esto, del personaje de Vito Corleone, es que desde el principio, desde el primer segundo, vemos la fuerza o el poder que impone Vito Corleone. Y justamente toda esta escena de la boda sirve solamente para eso. Para mostrarte el poder, la influencia que tiene este personaje. Y justamente para después, al final de la película, trasladar, bueno, durante toda la película, trasladar todo ese poder, toda esa influencia en Michael. Ok, entonces toda esta serie de la oferta que habla de cómo se produjo esta película es interesante, la verdad me gustó. Ya después volví a ver tiempo después El Padrino y ya lo vi con otros ojos. Es una grandísima película. Si te llamas o quieres llamarte cinéfilo, es obligatoria verla sí o sí. No importa que digan que es que estas son películas solo para hombres, o creo que tiene un término. O sea, en TikTok luego te salen términos medio raros de que no, es que estas películas son más no sé, más tralala o más de vibes de hombre, o más o gear vibes, vean cine, ok. Pero bueno, creo que me extendí mucho con El Padrino porque nos falta otra etapa del cine de la mafia, y es gracias a un maestro del cine, Martin Scorsese, que hoy estaba hablando al principio. Justamente en los 90 Martin Scorsese le da vida junto al guionista de esta película, de The Alto Nights, y que primeramente escribió esta película. Estamos hablando de Goodfellas y Casino. Estas dos películas que justamente hablan del crimen organizado. Ya después de alejarnos un poco más de la censura, porque obviamente ya para El Padrino esta censura del código Hays ya no existía, o bueno, ya nadie le importaba. Fue cambiado eventualmente por las clasificaciones que hoy tenemos hasta el día de hoy. Y justamente para los 90 nace Goodfellas, otra película indispensable dentro de este género, dentro del cine en general, donde, bueno, aquí esta película nos habla de este Henry Hill, es el ascenso y la caída de este mafioso. Justamente vemos este ascenso, la narración, las rupturas de la cuarta pared, el uso de la música, el montaje, o sea, toda esta edición que tiene la película. Yo diría, bueno, en teoría tendría que recomendar verte Alto Nights en este capítulo, porque así se llama el capítulo. Pero mejor te recomiendo Goodfellas, porque The Alto Nights es básicamente Goodfellas, pero Goodfellas es 1000 veces mejor. Entonces, ¿para qué hacerte perder el tiempo? Mejor ve Goodfellas, es 1000 veces mejor. Las actuaciones, tienes a un Robert De Niro más joven, tienes a un Joe Pesci más joven, tienes la dirección de Martin Scorsese, a su editora, que es una gran editora. Como siempre se me olvidan los nombres, pero esta editora es editora de Martin Scorsese durante toda la vida y ha hecho grandes trabajos junto con él. Y justamente Goodfellas no solamente no es una película que romantiza la mafia, sino es cruda, es real acerca de cómo un mafioso escala. Creo que en las películas de mafiosos que he visto, siempre cuando metemos, porque obviamente la mafia tradicional o la mafia italiana siempre es acerca de coludirte con sindicatos, con senadores, con casinos. Y bueno, ya cuando en las películas meten cuestiones como drogas o carteles, es donde aquí pues empieza una decadencia dentro del personaje o dentro del ambiente de la película.
Otra de las películas, otra gran recomendación es Casino. Este obviamente está más enfocado en la vida de las apuestas, este enfoque hacia Las Vegas, la codicia empresarial, las fracturas internas dentro de lo que es el crimen organizado. Y justamente estas dos películas es un claro ejemplo de que son basadas en hechos reales y muestran a una mafia pues más desordenada, o sea, muy diferente a lo que era El Padrino, ¿no? Donde hay, podría decirse, hasta rangos, jerarquías. Vemos como Vito Corleone no es el único jefe, sino hay más jefes dentro de la mafia y tienen una reunión. Y pues aquí la mafia deja de tener esa elegancia o ese porte para hacerlo algo más crudo, algo más informal. Y bueno, pasando ahora sí a Martin Scorsese, llegamos a la mafia, llegando a la televisión, justamente con una del... Voy a ser sincero, esto lo que voy a decir es en base a lo que me han dicho, en base a lo que yo he leído, y es Los Sopranos, que justamente Los Sopranos, ahora pasando al lado de la televisión, es considerada una de las series más exitosas junto a estos pedestales de Breaking Bad. La verdad no soy bueno para las series. No sé si lo había comentado en otro capítulo. No soy muy bueno para seguir series. Entonces por eso estoy medio tonto hablando de series. Y bueno, aquí Tony Soprano en Los Sopranos, un mafioso de Nueva Jersey. Tengo entendido que esta historia habla de cómo Tony Soprano, a través de esta terapia psicológica que lleva, pues empezamos a tener como una humanización de la figura del criminal, llegando a ya no tanto a esta parte de glorificarlo en cierto sentido o darle una cierta elegancia, sino también mostrarlo como patético, o sea, en temas como muy hogareños, por así decirlo. Hay más series en este caso, la verdad desconozco exactamente, ni siquiera me sé los nombres. Y bueno, esto obviamente tengo que mencionar Los Sopranos dentro de todo este mundo de la mafia. Y después pasamos al ocaso, a ya no tener tanto este cine. Llegamos a The Alto Nights, pero antes de The Alto Nights, Scorsese nos había entregado una gran película, El Irlandés, en 2019, con sus amigos de toda la vida, Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino. Este caso de The Irishman, la película es buena. En su época la gente la criticó porque eran casi 3 horas, y un punto que creo que ahí sí se le escapó la mano a Scorsese es rejuvenecer a sus actores. Y no solamente eso, sino por el simple hecho de no tener que usar tanto ahora las cuestiones digitales de rejuvenecimiento, de poner este caso de puntos o cosas al actor, sino hacer que ahora los artistas de efectos visuales se las ingenien para no meter eso. Y de hecho creo que apenas, no apenas, lleva tiempo que vi si no fue un TikTok o fue un video en YouTube de acerca cómo fue el echarse ese reto de rejuvenecer las caras de Robert De Niro, de Al Pacino, sin tener que usar todos estos recursos que ocupan normalmente, como los puntos en la cara para tomar la referencia. Un reto, pero siento que se arruinó mucho porque pues obviamente rejuvenecieron la cara, pero no rejuvenecieron el físico de los actores. Entonces, por ejemplo, tenemos esta infame escena de Robert De Niro pateando a alguien y se ve hasta ridículo el cómo lo patea. Después tenemos The Alto Nights. Como dije, la película quiere recrear la fórmula o el estilo de tanto El Irlandés como Goodfellas, que siento que son las dos películas que más se parecen a esta. Quiere retomar ese tono clásico como un homenaje, pero siento que le falla mal. Siento que ya una película de mafias hoy en día no vende o no llama la atención, a menos que seas Martin Scorsese o que seas un director reconocido. Lamentablemente esta no fue así, por más que inclusive se tratara directamente de las personas que inspiraron a las demás películas de mafiosos, a Frank Costello y Vito Genovese.
Y bueno, ¿hay futuro? No. Bueno, al menos todo esto que le estoy hablando pues es más relacionado a la mafia italoamericana. Siento que estas películas son, en el caso de los western, o sea, tuvo un auge en su época ver a Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo. Hoy en día no creo que alguien quisiera ver nuevas películas de mafia, o al menos no hay un interés genuino. De hecho, creo que al menos a mi perspectiva o a mi percepción, siento que el género de cine, o bueno, al menos no hay un género todavía hoy en día definido. El cine de superhéroes ya pasó de moda. No me atreveré a decir que los live action sean ahora la nueva moda del cine. Siento que estamos pasando en una fase de construcción en ese sentido. O sea, hay varios géneros que le están tirando al terror, a la acción, a las películas independientes. Pero bueno, eso no deja de decir que hay películas que marcaron el sentido del cine. Y bueno, creo que hasta aquí se me acabaron las palabras. Solamente a manera de conclusión, yo no recomendaría ver The Alto Nights. Si tienen la oportunidad de verla, desaprovechenla y mejor vean Goodfellas, vean Casino, vean El Padrino. Son películas de mafia más interesantes, mejor dirigidas, mejor actuadas, mejor escritas. Es parte de la historia del cine, todas estas películas. Y siento que no se van a arrepentir. Así que aquí está The Alto Nights, pero la realidad hablo del cine de la mafia italoamericana. Así que espero que no me haya extendido, porque ahorita que cambié de editor no veo cuánto me llevé, así que espero que no me haya llevado tanto. Hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirme en los demás. Si tienen Spotify, Apple, Amazon, YouTube, ahí nos vemos. Mis redes sociales, @no.enrique en Instagram, @noenrique en Letterboxd. Así que ahora sí, por mi parte es todo. Nos vemos y buenas noches.